Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Estamos contentos y estamos agradecidos con Dios por este privilegio de poder estar contigo en esta preciosa mañana. Tratando de darle secuencia a una serie de mensajes que el Señor ha estado inquietando en mi corazón. Recordarás tú que recientemente, en uno de estos domingos que acabamos de estar, estuvimos platicando acerca de la importancia, amado hermano, de confesar los pecados. La importancia, platicamos en aquel momento acerca del dulce cantor de Israel y cómo la palabra declaraba mientras callé, mis huesos envejecieron, dice alguna versión, mis huesos se secaron, dice otra versión, pero el mensaje primordial era el silencio, el acallar aquellas condiciones internas en el corazón producían de alguna forma una involución en el espíritu. Siguiendo esta serie de enseñanzas, hoy quiero platicar un poquito de algo que inquietó nuevamente mi corazón. El día de ayer por la tarde estaba preparando el mensaje que Dios me estaba destinando para acá y me encontré con algo que realmente, amado hermano, es extraordinario. Muchas veces habíamos estado leyendo estos versículos que a continuación quiero trasladarte en Segunda de Reyes, para que vayas buscando tú en tu Biblia allá en casa. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y ese es un pasaje que hemos leído en un sinfín de oportunidades, amado hermano. Sin embargo, hoy hay una nueva perspectiva. Usted sabe que la Biblia es multidimensional. Usted sabe que la Biblia, amado hermano, nos deja mensajes de diferentes tipos en un mismo contexto de palabra muchas veces, porque la palabra de Dios es plural y a cada uno nos enseña en nuestro corazón basada en la necesidad que tenemos. Y quiero platicarte hoy en la mañana acerca de algo que yo le coloqué por nombre los enemigos de Naamán. Realmente es un estudio que da para más que un servicio dominical, pero voy a tratar de entregarlo lo más completo que puedo, amados hermanos, para poder dejar el sentido del mensaje completo plasmado. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 13, usted lo tiene ya en pantalla, si en caso no tiene su Biblia en mano, si no, pues le sugiero con Biblia en mano para cotejar. Segunda de Reyes 5, 9 dice la Biblia, mire, voy a leerlo, pues creo que hay aquí algunas cosas que es importante que consideremos y reconsideremos en nuestra vida. Yo le coloqué los enemigos de Naamán, aunque pues tú y yo sabemos y entendemos, amados hermanos, que cuando escuchamos acerca de la historia de Naamán, escuchamos acerca de un proceso de sanidad, un proceso de perfección. Ahorita vamos a platicar. Mire lo que dice acá. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, yo pienso que aquí debieran de haber puesto fueron, ¿verdad? Pero acá dice la traducción, fue a la casa de Eliseo. Naamán fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero, no fue personalmente, envió un mensajero. Es importante acotar estos aspectos, tú lo vas a comprender un poquito más adelante. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Cuando nosotros en la Biblia encontramos el número 7, tú tienes que saber que la Biblia también nos enseña acerca de la numerología. Y cada número tiene un sentido, cada número tiene un significado cuando aparece bíblicamente. Regularmente cuando aparece el número 7 en la Biblia tiene un significado. El 7 significa procesos, el 7 significa perfección. Una de las cosas muy importantes que hemos aprendido a entender es que el número 7 nos habla de procesos
de perfeccionamiento. 7 veces cae el justo, perfección. No es que el que sea justo va a caer 7 veces exactas, no. El 7, cuando dice 7 veces cae, está hablando la Biblia acerca de un proceso de perfección en el Hijo de Dios. Acá cuando se le dice a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán, se le está hablando que viene un proceso que él va a necesitar atravesar, él va a necesitar pasar para poder obtener aquello, amado hermano, lo cual él trae como petición a Dios a través del profeta. Entonces el 7, cuando aparezca en la Biblia, tú tienes que decir, 7, proceso, aquí nos está hablando de un proceso, aquí nos está hablando de algo que está en perfección. Y dice acá, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. El río Jordán en aquel entonces era el desembocadero, amado hermano, de las aguas más asquerosas, más sucias que podían existir. De allí es que, dice la Biblia, mire, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció, dice acá, mire, y se fue. ¿Por qué? Porque lo estaban mandando a bañarse al peor río. Lo estaban mandando a bañarse al río más sucio. Es decir, Dios lo estaba empezando a colocar dentro de un proceso. Se enfureció y se fue quejándose. Tome nota. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. Aquí ya empiezan a aparecer, amado hermano, los enemigos de Naamán, que al final del día son los enemigos de los procesos de limpieza de Dios en nosotros. Tome nota que estos 7 enemigos de Naamán nos hablan de enemigos con los cuales tú y yo eventualmente, cuando estamos metidos en un proceso de limpieza, cuando estamos metidos en un proceso de perfeccionamiento, cuando el Señor nos está tratando para quitarnos algo que no es grato delante de Él, amado hermano, el Señor nos mete en procesos. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios. O sea que no era el Dios de Naamán en ese momento. Tome nota. Su Dios. Y que con un movimiento de la mano me sanaría. Él andaba buscando brujo, digo yo, ¿verdad? Pero bueno. Me sanaría de la lepra. Pregunta. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, dice en esta versión, y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Él ya llevaba su propia receta de sanidad. Tome nota. Él pensaba conocer y saber el mecanismo que Dios utilizaría a través del vaso para su proceso de sanidad. Tome nota porque aquí están apareciendo ya enemigos. Vamos a platicarlo adelante. ¿No son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Y mire la condición de Naamán, furioso. Estaba enojado. Dio media vuelta y se marchó, como aquella canción, ¿va? Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría, Pedrito. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Y le dijeron, tome nota lo que dice acá. Mire, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, como quien dice, ni lo sencillo, tú puedes entender y comprender. Si el profeta te hubiese mandado o te hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿no le habrías hecho caso? Con más razón, si lo único que te dice es que te zambullas y así vas a quedar limpio. Mira, amado hermano, en los tiempos de Eliseo había un hombre llamado Naamán. Naamán dice la Biblia y la historia que era un general del ejército de Ben-Hadad, rey de Damasco. Es decir, él era, si lo queremos ver en el entorno y en el contexto actual, él era de una alta jerarquía dentro del sistema de gobierno. Naamán gozaba de los favores del rey.
La Biblia lo narra como un general valiente, pero tenía un problema. Estaba enfermo de lepra. Uno de sus empleados, una su empleada, se da cuenta de la condición y cuando se disponía a lavar sus trajes, notó, nos enseña la historia, que se desprendían pequeñas partículas de piel. Esto motivó a Naamán, tome nota, que se lo contara al rey de Siria. Y redactara una carta al rey de Israel indicándole que el portador de la misma era su oficial Naamán. Y que se lo enviaba para que fuera sano de la lepra. Ahora, una de las cosas interesantes en esto, amado hermano, es entender cómo Naamán, como consecuencia de que de alguna forma el proceso de perfeccionamiento en el cual él, sin saber en ese momento, estaba siendo colocado, iba a provocar en él un proceso de cambios que en algún momento debiesen de ser manifiestos externamente a través del proceso de la sanidad corpórea, pero que previamente a eso su fe iba a ser probada, su orgullo iba a ser probado. Entonces dice la Biblia que Naamán se molestó y se propuso regresar a Damasco, afirmando primeramente que los ríos Habaná y Farfán eran mucho mejores que el Jordán. Finalmente, platicando, usted encuentra acá en los versículos finales, estamos hablando del versículo 11 en adelante, finalmente logran de alguna manera convencerle y le dicen, bueno, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo difícil, lo hubieses hecho. Si haciendo algo sencillo que te están mandando, tú no lo puedes hacer, obvio. Para Naamán venía un proceso de perfeccionamiento, pero en el proceso del perfeccionamiento, entiéndase, el proceso de la limpieza, el proceso en el cual Naamán fue sumergido fue un proceso de limpieza, que terminó en un proceso de limpieza corpórea, cuando le es quitada la lepra. Ahí sale el siervo, amado hermano del profeta, usted sabe quién es, Giesi, al cual es trasladada la lepra posteriormente como consecuencia de haber hecho cosas las cuales Dios había dicho que no se hicieran. Pero hoy no vamos a platicar de Giesi, no es de él quien vamos a platicar. Entonces, a lo largo de los versículos del 9 en adelante, del 9 al 13, podemos encontrar nosotros 7 enemigos, 7 circunstancias con las cuales aquel hijo de Dios que desea ser perfeccionado, entiéndase, limpio. Uno como hijo de Dios desea ser limpio de todas aquellas cosas, amado hermano, que no agradan el corazón de Dios. Ahí estamos hablando de procesos de perfeccionamiento en el espíritu. Estamos hablando de procesos de perfeccionamiento en el alma. Y estamos hablando de procesos de perfeccionamiento corpóreos. En el caso de Naamán, Dios fue tratando su alma para llevarlo a una dimensión de sanidad física corpórea. Pero para que el proceso de sanidad se diera en Naamán, Naamán se enfrentó con 7 áreas o 7 gigantes, por así llamarlo. Ya cuando nos recordamos acerca de los reyes del alma, Pedrito, y de los gigantes, vemos que muchos de ellos los tuvo que enfrentar Naamán. Y sí, están descritos en esos versículos que los leímos. Entonces, 7 áreas con las que regularmente un hijo de Dios se enfrenta cuando anhela y desea el proceso de la limpieza. Cuando reconocemos que nuestra condición es pecaminosa, cuando reconocemos que en nuestra vida hemos estado haciendo o han estado aconteciendo cosas que hacemos o dejamos de hacer. Porque dice la Biblia que incluso, amado hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado por pecado. Entonces, el conocimiento de lo que es bueno y es malo, al dejar nosotros de obrar lo correcto delante de Dios, estamos pecando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, Naamán se enfrentó con 7 situaciones difíciles que tú y yo debemos de considerar, amado hermano, en nuestros procesos de perfeccionamiento delante de Dios. O cuando somos llevados por Dios con un ministro
para ser procesados por parte de Dios a través de la alianza. Y mira lo interesante de Naamán, ¿con quiénes se enfrenta? Y yo quiero que tú y yo hoy hagamos una analogía, porque seguramente en los procesos de perfeccionamiento, más de alguna vez nos hemos encontrado con estos gigantes y los hemos pasado de largo. Número 1, el primer gigante con el cual un hijo de Dios se va a enfrentar al momento de los procesos de perfeccionamiento es con el enojo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Tome nota, por favor, porque esta historia de Naamán nos deja a nosotros una enseñanza muy grande, amado hermano, con respecto a qué es aquello que tenemos que alejar de nuestra vida para que los procesos de Dios se lleven a cabo de una manera correcta. Segunda de Reyes 5:11 dice, mire, pero Naamán se enojó. ¿Cuál fue el primer gigante, amado hermano, con el que Naamán se encontró? ¿O cuál fue la primera área interna que se evidenció al momento de la perfección? ¿Qué procuró y causó el enojo? Una de las cosas muy importantes que debemos de considerar en los procesos de restauración o en los procesos de perfeccionamiento, lo que algunos hermanos llaman como los procesos de Dios en la vida de un hijo, es el enojo. Una de las cosas que molestó extraordinariamente a Naamán fue el hecho de que Eliseo no lo atendiera personalmente. Como consecuencia de que de alguna manera esto era bochornoso para Naamán. ¿Por qué era bochornoso? Porque de alguna manera Naamán en aquel momento era lo que hoy podríamos llamar, por favor, tome nota, con mucho respeto lo digo, podríamos estar hablando de un general al servicio del rey. Estaríamos hablando, Pedrito, por ejemplo, tratando de sacar una analogía basado en nuestra estructura jerárquica de gobierno, podríamos estar hablando, por ejemplo, que Naamán perfectamente podría tipificar, y por favor lo digo con mucho respeto, no sé nombres, pero estoy hablando de posiciones, podría tipificar claramente Naamán, por ejemplo, un ministro de gobierno, un ministro de la defensa, un ministro, bueno, el ministro que usted considere, no quiero ir directo. Entonces, de alguna manera Naamán, amado hermano, es enviado por parte de Dios y le dice, ve con Eliseo. Yo asumo en mi mente, trato de hilvanar y trato de armar algunas escenas. Me imagino a un Eliseo, amado hermano, ubicado en algún lugar realmente sencillo y humilde. Entonces imagínese que un ministro llegue con un séquito de 5 carros de guardaespaldas atrás y otros 5 carros de guardaespaldas por delante. Y el Señor le dice, mira, te vas a la limonada. Yo no sé si todavía exista la limonada el día de hoy, pues esos eran asentamientos de cuando yo era niño, pues me entiende. O sea, hace mucho tiempo. Pero que le hubieran dicho, mira, vamos a hablar algo ficticio. Te vas a la colonia Zaquerti y en la colonia Zaquerti vas a encontrar a un profeta de Dios. Y cuando llega el séquito, amado hermano, de Naamán, ¿verdad? En una suburban blindada, estoy hablando por hablar, y va con sus seguridades por delante, por detrás, muy imponente, muy importante, es un ministro de nuestro país. Y cuando llega con el pastor, con el apóstol, con el profeta que les he enviado, resulta ser que lo mandan a una iglesia de aquellas de colonia pequeñas, 5 miembros. Y cuando él llega dice, bueno, ¿qué pasa? Me están mandando a llevar a cabo un proceso. Me están diciendo que acá yo voy a ser sanado, pero ¿cómo es posible que yo sea enviado delante de un hombre? ¿No saben que yo soy una persona de... Eso encendió la ira y la molestia de Naamán. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que Dios trata con aquellos que desea perfeccionar es el orgullo. Y cuando el orgullo está latente en la vida de un hijo de Dios, puede despertar la molestia y puede despertar el enojo. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice, quien os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Una de las cosas que despertó el enojo, ojo por favor, amado hermano, en el corazón de Naamán, primer área con la que uno se enfrenta en los procesos,
es con los enojos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentamos a analizar los vasos que Dios usa en los procesos que estamos atravesando. Note por favor que a Naamán lo primero que le fue tratado fue el orgullo. ¿A través de qué? A través de la delegación. Porque note que Naamán dijo, yo pensé que el siervo iba a venir acá delante de mí y que él haría todo un menjurje estirando sus manos y yo quedaría sano. Pero muchas veces debemos de aprender a entender, amado hermano, que Dios obra y opera en nuestras vidas de la forma que Él desea. ¿Qué despertó el enojo? Ojo, primer área con la que un hijo procesado se enfrenta a través de la figura de Naamán es el enojo como consecuencia que muchas veces las cosas no se van a hacer como nosotros pensamos internamente. Tome nota que Naamán ya llevaba preconcedido de alguna forma como él consideraba que Dios habría de traer sanidad sobre él. Pero cuando viene la operación por parte del profeta y le dice, bueno, díganle que se vaya a bañar ahí al Jordán, el no haber salido al encuentro tocó el orgullo de Naamán. Entonces muchas veces el orgullo, o sea, Naamán tuvo que haber sido llevado al nivel de humillación. Es más, cuando hablamos del Jordán estamos hablando de procesos de humillación, amado hermano. Entonces cuando Naamán se enfrenta, amado hermano, entre esta situación, juzga el vaso. Juzga el vaso, amado hermano, y el enojo viene, la ira viene. Entonces muchas veces las cosas no van a ser como tú y yo pensamos en nuestra vida, en los procesos de perfeccionamiento de parte de Dios. Y cuando nosotros no entendamos las cosas que Dios está haciendo con nosotros, amado hermano, debemos de aprender a concentrarnos en las instrucciones específicas de Dios. No enojarnos por el vaso que nos envía. Yo pensé que por ejemplo, yo pensé que cuando llegaba a Fortaleza de Sión, el que me habría de atender sería el pastor. Pero ahí mandó a un diácono delegado, mandó a un coordinador. ¿Me entiende? Porque a veces el orgullo que llevamos dentro es lo primero que Dios tiene que destruir porque nos sentimos muy merecedores de los favores de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros este primer evento? Es que no podemos detenernos a analizar o estar juzgando los vasos a donde Dios nos envía. Una de las cosas que Naamán debía de ser enseñado es que las cosas de Dios se hacen basadas en la voluntad de Dios, no en la voluntariedad de un hombre. Mire, enojarse es lícito, es permitido bíblicamente, pero tiene un límite. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26. Mire, estén airados, es decir, enójense. No hay problema que se enojen, se pueden enojar. Y no obstante, dice, no pequen, es decir, si se van a enojar, no vayan a actuar imprudentemente, pero está dando una permisión de un airamiento, es decir, de una molestia y un enojo. Pero dice que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, dice esta versión. Mira, acá lo tiene usted, acá. Quiere decir que el enojo es lícito. Mire, es más, no traigo la escritura, pero recuerdo ahora que dice la Biblia que cuando el Señor Jesús entró en el templo y vio que todo mundo estaba dentro del templo mercadeando, quiere decir que él encontró una iglesia mercantilista. ¿Me entiendes? Trae tu ofrenda y Jesús te va a dar. Trae tu ofrenda y Jesús te va a sanar. Eso es mercantilismo. Ya el pueblo de Dios y las personas que no son parte del pueblo de Dios, pero que de alguna manera reciben el mensaje, deben de entender que donde hay pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo apóstoles, definitivamente el mercantilismo y la economía va a estar denotada. Dice la Biblia que eso encendió al Señor Jesús, se quitó el cinto y empezó a chicotear a medio mundo dentro del... Se enojó Jesús. Pero Efesios dice, estén aireados, como quien dice, enójense, pero no pequen. Y no permitan que la luz del sol, dicen algunas versiones,
se pongan sobre su enojo. Quiere decir, si te vas a enojar, pues es lícito, es parte del carácter, pero no permitas que el gobierno de esa molestia alcance el próximo día. Como quien dice, el mismo día. Eso es lo que está diciendo. Que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, o sea, enojados. Es decir, procura solventar y ponerte a cuentas prontamente. Entonces, cuando los procesos de limpieza de Dios llegan a la vida de uno, uno tiene que tener cuidado, amado hermano, primeramente con el enojo. ¿Enojo ante qué? De que no te van a dar el consejo que tú quieres oír. Que la situación no se va a manejar como tú deseas que se maneje. Porque eso es lo que sucede con Naamán. Yo pensé que cuando me presentara delante del profeta, él habría de levantar. No te equivoques. Las cosas son como Dios quiere, no como tú deseas. Y el primer gigante con el que se enfrenta, por así llamarlo, perdóneme, con el primer gigante con el que Naamán se enfrenta, es con su carácter. ¿Por qué? Porque le estaban tocando, amado hermano, quién él era. Entonces muchas veces nosotros pensamos que necesitamos ser tratados muy especialmente dentro del lugar donde nos congregamos. Pero el que determina eso y los procesos de formación es Dios en la vida de cada hijo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice otra versión. Entonces una de las primeras cosas que debemos de examinar cuando vamos a arrancar procesos de perfección es las instrucciones que nos van a estar siendo dadas. A mí no me parece lo que el pastor está diciendo. No, a mí no me parece lo que la hermana Telmita. Hermana Telmita es la diaconisa del área de administración en el área de damas. Esa ayuda de pastora Lisette en la línea de administración en el área de damas. A mí no me gusta lo que la hermana Telmita me dijo. A mí no me parece lo que la persona... Yo pensé que el pastor me iba a atender la administración porque soy una persona muy importante. Baje la espuma a su chocolate. Porque una de las primeras cosas que Dios trata en los procesos se llama orgullo. Por eso fue que a Naamán lo mandaron al Jordán. A Naamán lo mandaron al peor río para tocar su orgullo. Porque lo que primero Dios trata en la vida de un procesado es su orgullo, amado hermano. Entonces, Naamán se molestó. Yo me imagino que en aquel entonces Naamán, amado hermano, daba una orden y todo el mundo la cumplía. Era un general. O sea, alcanzar el nivel de general, entiendo, en las Fuerzas Armadas no es cosa sencilla. Es lo que yo medio sé desde otro lado de las bambalinas. Entonces, asumo que el general decía, quiero agua, y pasaban, amado hermano, trayendo lo que él pedía. Hoy quiero cenar cordero, hoy quiero comer dátiles, y la gente, ¿por qué? Porque era importante. Pero cuando se presenta delante del profeta, le dice, hay que se vaya. En aquel entonces, cuando yo era patojo, amado hermano, allá en la zona 5, yo crecí en zona 5 de acá de Guatemala, en la colonia Vivibien. Recuerdo que en la parte de atrás de la colonia pasaba un río que se llamaba el río Las Vacas. Algún tiempo fue balneario, en algún momento fue balneario. Escucho al apóstol Sergio que en algunos momentos narra cómo iba también él a nadar ahí, de patojos, ¿me entiende? Pero ese río con el tiempo se fue convirtiendo en un desagüe. Entonces lo único que caminaba por el río de Las Vacas eran aguas negras. Entonces, amados hermanos, cuando Naamán es enviado, lo envían realmente a un desembocadero de suciedad. Pero porque lo que Dios necesitaba desarraigar primeramente es en el corazón de Naamán, era el enojo a causa del orgullo. Entonces, ten cuidado de enojarte en tus procesos de perfección, porque el ministro que te está cubriendo no está haciendo o no está dando el consejo como tú crees. Recuérdate que tú vas con una necesidad delante de Dios, y es el ministro, el vaso que Dios usa para dar instrucciones, muchas veces en contra de lo que yo pienso. Naamán ya llevaba su receta, pero se la cambió Dios. ¿Qué fue lo primero que se despertó? Lo primero que te voy a quitar, Naamán, es tu carácter, le dijo. Sos enojado. Mire cómo arranca el versículo. Enojado se prendió. Es normal a veces molestarse, pero la Biblia dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, como quien dice, si te enojas hoy domingo tienes que dejar solventada y solucionada la situación, tienes un tiempo. Entonces, la primera área con la que se enfrenta Naamán
Es con su enojo, se enfureció. Carácter. Entonces el carácter, amado hermano, muchas veces va a ser un enemigo en los procesos de perfeccionamiento. ¿Cuándo? Cuando nos mandan a hacer cosas que no nos gusta y que no queremos. Cuando mandan a hacer cosas que no nos gusta y no queremos, vemos que ahí arranca el proceso de Dios. Mire lo que dice acá. Segunda de Reyes 5:11. Después de haberse enojado, que mire, el enojo hay que quitarlo de nuestra vida. Dice la Biblia que se fue murmurando. Segundo, enemigo de Naamán. Amado hermano. Dice acá, mire, pero Naamán se enojó. Y se iba diciendo, dice esta versión aquí arriba, mire. Yo pensé, como todos decimos a veces, que yo voy a ir a traer consejo con el pastor. Le voy a ir a pedir consejo al apóstol. Y después de que viene con el consejo, amado hermano, todavía sigue haciendo lo que él quiere y lo que él piensa. No lo que Dios envió a través del consejero. Y dice acá, pero Naamán se enojó. Carácter, ojo, enemigo, el carácter es el enemigo a veces, hermano, de uno feo. Y se iba diciendo, aquí yo pensé, ya llevaba su receta. A veces llegamos a la iglesia esperando escuchar el consejo que queremos. Y cuando no lo recibimos, y lo peor del caso, no solamente causó enojo, sino que causó queja y murmuración. Segundo, enemigo de Naamán en su proceso de perfección, se llama queja y murmuración. Haz que el pastor vieras lo que me dijo. Yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor me dijo. Y ahí va a contárselo a su amiga. Y ahí va a contárselo a sus amigos. Y empieza el proceso. El segundo enemigo con el que Naamán se enfrentó, amado hermano, fue la murmuración. Seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios. Moverá su mano sobre la parte enferma, como que estaba visitando brujo, ¿va? Y curará la lepra, quejándose y murmurando entre sí. Ya tenía la receta, vaya y métase 7 veces en las aguas chucas del Jordán. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No solamente no me salió a recibir y salió a murmurar. Salió a quejarse. La queja y la murmuración son problemas en los procesos de limpieza y en los procesos de perfeccionamiento. Se fue murmurando. La medicina, la cura, era bien sencilla. Es más, sus mismos criados le dijeron, pues, si te mandaron nada más a sumergirte 7 veces al Jordán, si te hubieran puesto a que te leyeras la Biblia 40 veces al derecho y al revés y que sacaras 50 remas, yo digo, pues, pero solo te están mandando a que te sumerjas. Los procesos muchas veces, amado hermano, son más sencillos de lo que nosotros pensamos. Hace unos días me llamó un amigo muy especial que yo quiero mucho de infancia. Y me dijo, mira, me dijo, fíjate que estoy pasando un momento muy difícil. Me siento con opresión. La madre de mis hijos seguramente me está haciendo nuevamente brujería. El día de ayer pasé visitando a mis familiares, se me tiró el pitbull encima y casi que me desarma. Tengo ganas de matarme. Todo lo que me está pasando feo, Byron, me dijo. Él me dice Byron porque es mi amigo de infancia, de chiquillos. 6, 7 años, ahí andábamos. Ya de grande nos encontramos, pero como que el tiempo se pierde, va, y yo lo sigo viendo igual. Entonces le dije, ¿pero qué pasa? Es que me están trabajando, mira, la mamá de mis hijos está molesto otra vez por X o Y razón, y estoy seguro que me está trabajando porque ya alguna vez lo había hecho, ya perdí mi trabajo, perdí mi casa y bla, 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 bla. Bueno, le digo, entonces, no estás solo, vamos a entrarle en el nombre del Señor Jesús. Byron, ¿y cómo hago? Vamos a orar, vamos a clamar, y ahorita me haces un favor, ¿tenés tina en tu casa? No, me dijo, pero tengo una pila grande. Va, ok, entonces hazme favor. Y le di ciertos consejos bíblicos para contrarrestar ese trabajo de brujería. Uno de ellos lo mandé a sumergirse. Le dije, si no tenés tina, tenés tonel. Y si no tenés tonel, tenés pila. Pero me haces un favor, vas a buscar sal y como elemento profético de purificación,
te vas a sumergir en la sal y en el agua con sal. Vas a utilizar elementos proféticos, vamos a ungir tus dinteles con vino, con aceite, total, lo que Dios me dijo que le dije. Al otro día, mira, pastor, me dijo, se desapareció absolutamente todo. A veces las respuestas de Dios son bien sencillas, pero los que esperamos que sea una gran situación la que se presenta, pues porque nos consideramos especiales muchas veces, cada quien y su individualidad delante de Dios, pues pensamos de esa forma. ¿Qué te quiero decir? La murmuración y la queja fue el segundo problema con el que se enfrentó Naamán. Salió murmurando y quejándose de las instrucciones que le había dado, perdónenme la expresión, su pastor. Ay, no, perdón, fue el profeta, ¿verdad? Al entendido por señas. Entonces, a veces las instrucciones que el ministro va a dar en los procesos son sencillas. Y tenemos que aprender a ser obedientes delante de Dios. Naamán estaba siendo enseñado en humildad, increíblemente, y en obediencia, a pesar de ser un general. ¿Por qué? Porque era difícil entender y creer que Dios podía trabajar de una forma excepcional con él. Entonces, cuando nosotros queremos limpieza en nuestra vida espiritual, hay situaciones, hay adversidades, hay procesos que estamos pasando. Amado hermano, ni el enojo, porque no me dan el consejo que yo quiero. La murmuración y el chisme, salir a contar las cosas. Mire, uno de los problemas grandes que el pueblo de Dios se enfrenta, y esto fue recurrente en algún momento. Usted sabe que cuando una oveja, un hijo de Dios, se presenta delante del ministro como un vaso de ministración, entiéndase que el ministro va a ministrar la vida de la oveja. Una de las razones por las cuales las ovejas no les gusta ministrarse es porque suelen decir recurrentemente que lo que se habla en ministración se cuenta. Pero yo he encontrado por lo menos en 8 de 10 casos, o tal vez hasta 9 de cada 10 casos, que los que salen a contar las mismas situaciones y las mismas interioridades de las administraciones son las ovejas mismas. ¿Por qué? Porque están molestas, porque el consejo que se les dio en la oficina pastoral bajo la guianza del Espíritu Santo, porque tenemos que entender que el ministro únicamente es un representante y que la Biblia dice que el que guía a toda verdad es el Santo Espíritu de Dios. Entonces entendemos que en un proceso de ministración se coloca el menester, se coloca la circunstancia, se coloca la situación delante de Dios y se ministra. Pero ¿qué pasó con Naamán? No le pareció la orden, no le pareció la instrucción, no le pareció que la medicina fuera tan sencilla como sumergirse 7 veces. Él quería todo un rito. Y a consecuencia de ello, muchas veces murmuramos y hablamos en contra de los ministros o de las personas delegadas en ministración porque no nos dan el consejo que creemos. Entonces, Naamán tipifica un proceso de perfeccionamiento. Naamán tipifica bíblicamente un proceso de limpieza. Los enemigos de la limpieza es el enojo y la murmuración, por lo que vamos viendo ahorita en la vida de Naamán. Entonces, ¿molestó, amado hermano? Y el problema es delicado, Pedrito, porque muchas veces alargamos los procesos como consecuencia de nuestros labios. Mire lo que dice el libro de Números capítulo 12, versículo 1. A veces extendemos los procesos. Mire, 11 días, tome nota, 11 días. Esto lo hemos enseñado en casa y pues, seguramente tal vez ya lo has escuchado a través de alguna otra administración. Pero llegar desde Egipto bajo el poder de Faraón, de donde el Señor utilizaría a Moisés para sacarlos, utilizaría al libertador, Dios. O sea, no libertó al pueblo Moisés, lo libertó Dios a través de Moisés. Pero 11 días se requería en tiempo para llegar de Egipto a la tierra de la promesa. 11 días. ¿Por qué tardaron 40 años?
Los estudiosos indican, mire, llegar de la capital de Guatemala, Escuintla, a pie, me podrá llevar día y medio, depende de cuánto camine. Y usted encuentra a un hermano que lleva caminando, buscando en Escuintla 40 años, y dice, pero ¿y por qué? Entonces a veces alargamos los procesos en nuestras vidas por falta de obediencia. Entonces cuando nosotros murmuramos, extendemos los procesos. Cuando no obedecemos la instrucción de Dios, amado hermano, cuando hay dureza en nuestro corazón, eso fue lo que provocó que el pueblo de Israel tardara 40 años en una travesía que solamente les podía requerir 11 días. Dice la Biblia, a causa de la dureza en el corazón y a causa de la dureza en su cerviz. La cerviz es la que se dobla en humillación delante de Dios. Entonces nada más se enfureció, pero lo más delicado, no solamente se enojó, empezó a murmurar. Mire lo que dice Números 12:1 en lo tocante a la lepra. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, con quien se había casado. O sea, el pueblo debe de entender que no debe de estar interviniendo en situaciones que le son únicamente de importancia al ministro. Hace unos días vi que un hermano en la fe, un apóstol que amo mucho, estaba anunciando sus bodas. Quedó viudo recientemente y está anunciando su boda. Y la gente empieza a hablar, amado hermano, lo que no le compete. Dice la Biblia que Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita con la que él se casó. Pues se había casado con una mujer cusita, era morenita. Lo encendido lo molesta porque era morenita. Tan lindas las mujeres morenas, como las rubias, como todas las mujeres son bellas. Mire, versículo 12:2. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? El querer ser igual al ministro que está dando la instrucción fue uno de los problemas grandes. Cuando nosotros no aprendemos a acatar la instrucción específica de parte de Dios y murmuramos y nos quejamos en contra de los ministros que Dios está utilizando en los procesos de liberación en nuestra vida, ese es un enemigo que debe de ser vencido. Ese es un enemigo que debe de ser devastado, amado hermano. La murmuración, el chisme, el enojo fueron dos gigantes, por así llamarlos, o dos áreas difíciles en la vida de Naamán para poder ser limpio. Ojo, cuando un hijo de Dios desea ser limpio, tiene que ponerle atención a estas dos circunstancias, porque muy seguramente van a llegar a su vida para que cuando lleguen las tenga identificadas. Reprendo, rechazo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, la molestia, carácter inflamado y la murmuración, porque las cosas no se están haciendo como yo pienso, como yo creo, porque yo soy un hombre maduro y yo no entiendo por qué el pastor me está dando ese consejo. Lo que Dios estaba tratando en Naamán se llamaba orgullo. Y como consecuencia de su orgullo se enoja. Y como consecuencia de su orgullo se queja. Como consecuencia de su orgullo murmura. Amado hermano, y esas son situaciones y circunstancias que no podemos tolerar en nuestra vida a diario cuando estamos atravesando procesos de perfeccionamiento. Recuérdate que dice la Biblia, ¿quién es esta que sube del desierto? Sahumada. Hemos aprendido a lo largo de este año en los estudios de Iglesia en el Hogar que el sahumamiento son procesos diferentes de perfeccionamiento en la vida de un hijo de Dios. Entonces, hermano, eche fuera todo enojo y eche fuera toda murmuración. Si los consejos que estamos recibiendo en ese proceso no son los que nosotros pensamos o queremos, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Tercer área con la que se enfrenta Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Usted debe de saber que Naamán era un general de los ejércitos. O sea, Naamán era experto en guerra. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Porque era un general de los ejércitos. Y era el general, amado hermano, él era experto en batalla natural. Dice la Biblia,
Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente. Esta la he oído más de alguna vez, amado hermano. Para invocar el nombre del Señor su Dios. Y que con un movimiento en la mano, como que era así, ¿eh? Así. Reprendo, digo aquel. Y que con un movimiento en sus manos sanaría. Pero ¿qué si no? Naamán llevaba un método humano en su concepción de cómo se debería de aprobar la sanidad en su vida. Ahí estamos viendo que el tercer enemigo con el que Naamán se enfrentó fueron con pensamientos humanos. Yo pensé que el pastor me iba a recibir, me iba a echar aceite, me iba a ungir y que finalmente me habría de decir que mi verdadero llamamiento es para ser apóstol a las naciones. Pero como no me lo dijo, yo estoy molesto. Métodos humanos. Dios no usa métodos humanos en sus procesos de perfeccionamiento. Note que Naamán era experto en guerra, natural. Pero el profeta era experto en guerra espiritual. Y acá podemos observar que la metodología humana diverge de la metodología de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender, amado hermano, es que Dios no va a operar de la manera en la que nosotros pensamos y creemos. Ni que métodos humanos naturales Dios va a usar muchas veces en nuestros procesos de sanidad. Mire que cuando el Señor Jesús sanó al ciego, ¿qué hizo? Cualquiera en este caso que mira el pastor está escupiendo y le está echando el gargajo al hermano en el ojo. ¿Qué es esta iglesia? Herejías. No. Sanidad. A veces llevamos pensamientos preconcebidos de cómo va a ser nuestro proceso de restauración. Y de alguna manera, amado hermano, siendo él general y tratando su carácter en humildad, el general todavía seguía pensando que la manera en la que él consideraba que se habría de dar el proceso en su vida de sanidad era el que Dios habría de usar. Entonces, mire hermano, eso nos habla a nosotros de que no son nuestros métodos propios, personales, los que Dios va a usar en nuestros procesos de limpieza y de perfeccionamiento. Tercer área, el enojo fue la primera. La murmuración y la queja fue la segunda. Y ahora se encuentra con métodos tradicionales humanos. El evangelio de Cristo no es humanista. Dios va a usar cosas que tú no entiendes, cosas que tú no comprendes. Dice la Biblia, cosa que ojo no vio ni oído dio. Dios va a revelar, va a traer ese nivel de entendimiento sobre aquel Hijo de Dios que verdaderamente anhele el proceso de limpieza en su vida espiritual. Pero las cosas no fueron como Naamán pensaba y creía. Y como no fueron como el general creía, se molestó, murmuró, amado hermano. Porque la metodología que estaba utilizando el profeta, que Dios estaba enviando al profeta a utilizar, no era la que él pensaba. Eso nos habla, eso nos dice de que Dios opera como él quiere, amado hermano, en sus hijos. Dios va a responder como quiere, cuando quiere y donde él quiere, porque la soberanía de Dios tiene operación sobre tu vida y sobre la mía. Entonces no nos podemos confundir. Los enemigos de la limpieza, parte de los enemigos de la limpieza son los métodos, los pensamientos que yo considero que se necesitan para mi sanidad. Muchas veces esos métodos van a diverger lo que yo pienso. Por eso la Biblia dice que los caminos de Dios no son mis caminos. ¿No entiende? Entonces, los métodos naturales que a veces pensamos no son los que Dios va a usar. Una vez llegó con nosotros un ministro, me recuerdo yo, que allá andaba entre Jerez y la frontera, que sí, que no sé si el llamamiento, y que él andaba confundido en ese momento. Necesitaba dirección de parte de Dios. Ay, Cristo resucitado, Padre de las misericordias.
Y el Señor dijo, él lo que necesita es que lo despierten, dijo. ¿Cómo así? Sí, él está dormitado espiritualmente. A la Señor, ¿y entonces qué? ¿Tenemos que orar? No, me dijo, patéenlo. ¿Qué? Sí, y era un ministro, hermano, que... Sí, patéenlo. Trae tu liderazgo y lo patean. Dije yo, Padre, las misericordias, Cristo resucitado, pero si es un... patealo. Bueno, dije, vení para acá, perdóname, con mucho respeto, con mucho amor, pero pues tú veniste aquí a recibir lo que Dios quería para tu vida, ¿verdad? Sí, ok, te vamos a levantar en el nombre del Señor Jesús. A ver ahí, párate, ¿sí? ¿Qué está pasando? Perdóname, eso fue lo que Dios dijo. Vete, no lo mandó ni al Jordán, hermano, no escupió ni le echó las cosas que Jesús hizo, que uno dice, Padre, pero saliva y lodo para los ojos, ¿para qué? Sí, así nos mandó a patearlo, hermano. Así al pobre hermano. ¿Qué están haciendo si yo vine a ser ministrado? Pues aquí te estoy ministrando. Y hermano. Perdóneme, yo sé que alguien va a decir qué pastor más fatuo, qué pastor más indolente, cómo él puede pensar. Perdóneme, cuando el Espíritu Santo da una orden, o la obedecemos o la obedecemos, amado hermano. Pateado lo hicimos esa vez a ese pobre hermano. Adelante. Por favor, no estoy diciendo que se ministra a patadas. Quiero ser claro. Esa fue la instrucción específica para él. Así como a Naamán lo mandaron a meterse 7 veces al río Las Vacas, para los que estamos en Guatemala, ¿verdad? O no sé si hay algún otro río que sea más chuco que como fue Las Vacas aquí en Guatemala hace muchos años. Pues así lo mandaron a él a que lo pateáramos. Y mire, despertó espiritualmente. Porque cuando las cosas vienen por instrucción del Espíritu Santo, amado hermano, las cosas son extraordinarias. Así que 3 de los 7 primeros enemigos o los 7 primeros obstáculos con los que Naamán se presentó, amado hermano, con los que Naamán se enfrentó, fue el enojo, la murmuración y los pensamientos humanos. Esos tres gigantes, por así llamarlo, o esos 3, ¿cuál podríamos decir, Pedrito, que podrían ser esas 3 primeros, qué? Esas 3 áreas con las que muy seguramente nos vamos a enfrentar algún día, porque para eso lo dejó el Señor plasmado a través de la historia de Naamán. Va a ser el enojo, la murmuración, amado hermano, y los métodos humanos. Tenemos que examinar esto, porque seguramente cuando lleguemos a un proceso de limpieza, este tipo de situaciones se pueden presentar. Desafortunadamente el tiempo se nos ha escapado y solamente pude avanzar a la mitad prácticamente de esta enseñanza. Si Dios nos concede el regalo de la vida, quisiera retornar el próximo domingo con lo que continúa acerca de esta enseñanza, porque todavía hay cuatro áreas o 4 gigantes hacia adelante con los cuales Naamán se está enfrentando y que deben de ser considerados en todo proceso de limpieza o en todo proceso de perfeccionamiento. Consejo pastoral. Yo he encontrado estas 7 áreas con las que Naamán tuvo de alguna manera encuentro. Y recordé que Naamán tipifica en la Biblia limpieza. Entonces, todo hijo de Dios que de alguna manera va a tener un proceso de limpieza en su vida espiritual, está arrancando un proceso o está en medio de un proceso, déjame decirte que estos 7, hoy solo hemos entregado 3, pero hay 7 situaciones con las que todo hijo de Dios que anhela limpieza en su corazón, en su corporidad, ya hablamos de la limpieza espiritual, mi cuerpo, debe de considerar en su vida espiritual. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero, en el nombre del Señor, ministrar estas 3 primeras áreas en los procesos de limpieza y de perfeccionamiento. Y si el Señor nos concede el regalo de la vida, el próximo domingo poder dar por sentado y culminado la entrega acerca de los enemigos de la limpieza o los enemigos de Naamán. Así que permíteme orar un par de minutos para dejar sellado estas 3 primeras
estas tres primeras circunstancias con las que Naamán se encuentra en su proceso. Naamán ciertamente sale limpio. Al que se le traslada la lepra es a Giezi como consecuencia de andar haciendo lo que no debía y de andar pidiendo casa, carros, sueldos, puntos, cuando no era tiempo de andar pidiendo casa, carros, sueldos, puntos, porque ciertamente el profeta le dijo, no recibas nada, no es tiempo de estar recibiendo nada. Pero ahí se fue Giezi atrás de las casas, carros, sueldos, puntos, al entendido por señas, ¿verdad? Era más importante la economía que el evento que se había dado. Así que en el nombre del Señor Jesús, cierra tus ojos, por favor. Quiero orar por ti y sellar este tiempo de ministración. Padre, hoy en el nombre del Señor Jesús, vengo ministrando delante de tu pueblo, Señor, esta palabra que tú nos has entregado el día de hoy, mi Rey. Padre, hoy quiero poner a cada uno de tus hijos y de tus hijas, amado Señor, delante del trono de tu gracia, Padre. Que todo aquel hijo tuyo, Señor, que todo aquel hermano en la fe, que hoy esté atravesando un proceso de perfeccionamiento, un proceso de limpieza, que esté aconteciendo algo vívido en su vida, Señor, a través de tu formación. Hoy podamos entender que existen estos tres obstáculos, estos tres gigantes, estas tres circunstancias con las que Naamán se encontró y que muy probablemente las podremos encontrar hacia adelante. Hoy renunciamos, Señor, a todo enojo, a todo enfurecimiento, porque las cosas no han estado saliendo como nosotros queremos en este tiempo de proceso de formación. Renunciamos a toda murmuración, a toda queja en contra de ti, Señor, y en contra de tus ministros, amado Señor. Y en el nombre de Jesús renunciamos a todo pensamiento y a toda metodología humana que quiera llevarnos a procesos de perfección a través de métodos humanos, los cuales no son tuyos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús sello esta palabra delante de tu pueblo, Señor, declarando que hay un tiempo de limpieza, un tiempo de perfección, amado Señor, un tiempo mediante el cual, Señor, estamos dejando ir todo aquello que no es grato delante de ti, mi bendito Rey, abandonando, Señor, toda circunstancia de vida adversa y todo aquello, Señor, en lo cual nos hemos movido, que no ha glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, bendito Señor. Renunciamos a todo enojo, a toda ira, renunciamos a toda murmuración, a toda queja, Señor, y renunciamos a todo método humano que pretenda alcanzar, Señor, procesos de sanidad espiritual, porque no encajan, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Rey. Sé tú el que se quede operando y trabajando internamente en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.